Hola a todos, empezamos el tercer Laretas Geek. Hoy es un Laretas muy especial porque vamos a tener un montón de gente local de los diferentes grupos tecnológicos aquí en Galicia, de Coruña, Santiago y de Vigo. Para los que os unáis por primera vez al Laretas, bueno, pues esto es una iniciativa que ha salido del grupo de usuarios de Java de Vigo y de Coruña, que ante la imposibilidad de hacer eventos presenciales, pues hemos decidido montar esta especie de sarao, mesa redonda, podcast, reunión de amigos, para, bueno, pues proponer temas, para conocer gente de la comunidad local y también en otros para invitar a gente de fuera, aprovechando que es un formato online. Intentar un poco, pues, bueno, una vez al mes, igual que hacíamos presencialmente en los eventos, poder juntarnos, chatear un rato y compartir, ¿no? Básicamente, pues va de eso. Lo que hacemos es, bueno, vamos a charlar un rato de diversos temas relacionados esta vez con las comunidades locales y al finalizar, pues haremos un concurso. Típicamente en los eventos presenciales hacíamos un Kahoot. Aquí lo vamos a hacer vía Twitch en el chat con una cosa que se ha currado la comunidad de PHP Vigo y concretamente Sergio Carracedo, con lo cual le podemos preguntar en directo y que está, la verdad que funciona muy bien. Y aprovecharemos para sortear pues, un par de licencias de JetBrains y un par de licencias de Codelai, como tres licencias de JetBrains, ¿no, Dani? Porque creo que Santar Dev también pone una. Estás muteado. Y tenemos una que sabemos que de los últimos meses que no usamos, así que ahí va para a quien le toque. Perfecto, muchas gracias. Pues 3 licencias de JetBrains y 2 de Codelai, ¿vale? Las sortearemos al final y listo. Animaros a participar en el chat. La idea de tener el chat es precisamente sustituir pues, ese tiempo de cervezas que normalmente teníamos, así que decir hola, proponerle preguntas a los ponentes, opinar sobre lo que estamos comentando aquí en directo, ningún problema. Ya sencillamente por decir hola y saber que estáis ahí y que podamos retomar mínimamente el contacto, aunque sea en este formato, yo creo que ya merece la pena todo el tema del chat y demás. Así que animaros a hacerlo. Para los que no os podáis unir en directo, porque sabemos que es complicado, que la hora no siempre le viene bien a todo el mundo y demás, lo subiremos también a YouTube, a Spotify y a iVoox para poder, los que quieran y tengan curiosidad de lo que se ha contado, pues poder escucharlo, que lo puedan hacer, ¿vale? Y nada más, eso es todo y empezamos. Típicamente siempre empezamos con una pregunta y con una ronda de presentaciones por orden alfabético. Pues bueno, la pregunta de hoy, aparte de conoceros y que os presentéis y demás, es cómo habéis empezado a colaborar con comunidades tecnológicas y qué motivos y por qué y con qué comunidades lo habéis hecho, ¿no? Conocer un poquito más el rollo así abuelo cebolleta, ¿no? De cómo empezasteis a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y bueno, creo que por orden alfabético, Alex Hermídar es el primero, ¿vale? Que además, como eres vocal, pues seguro que está bien que abras tú. Ok, sí, no hay problema. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, soy Alex del grupo de Python Vigo y del grupo o de la Asociación de la Industriosa, que es un Media Lab aquí en Vigo. Es una asociación maker. Y bueno, básicamente yo empecé en esto pues por interés individual, por alguna forma, pues ganas de aprender de otros y observar lo que hacían otros profesionales, conocer nuevas tecnologías. Empecé cuando aquí en Vigo había poca cosa, poco más que galpón. Y bueno, luego vino gente que muchos de los que estáis aquí conocéis, que empezó a mover un poco la comunidad y ya hace, pues, en el 2014 se creó el grupo de Python Vigo. Y a partir de ahí un poco, pues intentar compartir y devolver también a la comunidad un poco lo que te vas quedando durante todo ese tiempo. Y aparte de Python Vigo, pues hace poco pues empecé a colaborar también con la Industriosa
que es un proyecto muy, muy chulo, con mucho recorrido. Tenemos un local aquí en Vigo y bueno, ya comentaremos luego un poco, pero bueno, está claro que a todos, sobre todo a los grupos makers, pues el tema del COVID pues, ha afectado un poco más que a lo mejor a otros grupos de desarrollo. Y nada más, yo creo que bueno, somos bastantes. Una pequeña introducción. Vale, gracias, Alex. Bueno, yo creo que el tema Grupo Maker es un tema a cubrir porque efectivamente el coronavirus afecta especialmente, ¿no? Pero bueno, luego lo hablaremos. Andrea, ¿nos cuentas un poquito? Hola, yo me llamo Andrea. Yo empecé a ir a meetups y a juntarme un poco con la comunidad de desarrollo porque, bueno, yo venía de otro sector. Decidí cambiar totalmente, meterme en esto de la programación y, bueno, al principio iba por escuchar a gente hablar de tecnología en general y bueno, sobre todo para aprender cosas nuevas y para ir viendo un poco cómo se movía el sector, o sea, en plan, qué empresas había, no sé, un poco todo lo relacionado con el sector. Y nada, fui a un par de meetups, así sin saber un poco qué me iba a encontrar. Y la verdad es que conocí a gente súper guay. Vi que, bueno, pues eso, que la gente compartía muchísimo conocimiento, te contaba lo que hacía en sus empresas para resolver sus problemas y la verdad es que me pareció algo súper guay, que en otros ámbitos quizás pasa menos. Yo venía pues más de temas quizás de marketing y algunos de diseño, y sí que es cierto que en diseño quizás hay poquitos, pero también se comparte un poco, pero en temas de marketing es bastante speech, pero realmente chicha más bien poca, y me sorprendió bastante. Pues eso, lo guay que era la comunidad de gente que quizás no se conoce de nada, empieza a compartir pues lo que hace y cómo lo hace, y nada, pues eso, me empecé a conocer gente y simplemente por tener un ratito, pues una vez a la semana o algo, al principio una vez a la semana para encontrarme con esa gente empecé a ir. Bueno, yo estoy aquí en Coruña, cada vez empezó a haber más meetups de comunidades distintas y bueno, al final Coruña es una ciudad entre comillas grande, pero en esto somos entre comillas pocos, y entonces pues te vas cruzando con la gente y te va diciendo, pues ¿por qué no te vienes a este? ¿Por qué no te vienes al otro? Entonces, bueno, fui conociendo a gente de distintas comunidades, que algunos son compartidos, hasta, bueno, poquito antes de que viniera el coronavirus, que ya prácticamente todos los días teníamos algún evento, algún meetup, y nada, y empecé a participar de forma ya más a nivel colaborativo, organizacional, o sea, como queráis llamarle, con Coruña Hack, gracias a Antón, que, bueno, puse ahí un post y me escribió y le dije que si necesitaban ayuda con cualquier cosa, a pesar de no tener ni idea de Java, que si necesitaban ayuda con diseño, con cualquier cosa, que les echaba una mano, y nada, y ahora pues aquí estoy colaborando con ellos. Y por mi parte creo que ya... Siguiente. Bueno, Andrea, decir que es una gozada todo lo que has hecho por los Jacks de Coruña y de Vigo y por el Aretas, todo el curro que te has de los logos y demás. Además, siendo una persona que no trabaja en Java, ¿no? Que está guay que las comunidades al final no sean una plataforma, un lenguaje, una cosa en concreta, sino que salgan este tipo de cruces y de colaboraciones y de temas. Fantástico. Estamos súper agradecidos y súper ilusionados, la verdad. Porque nos hacía mucha falta alguien con conocimientos de diseño, por si no se notaba por los logos anteriores. No estaba tan mal, tampoco te flageles. Yo soy de fondo rosa sobre letras amarillas, si me dejan. Entonces, no hace falta que mientas, ya sé cómo estaba. Pero bueno, que oye, los nuevos son una pasada. Vale, vamos a seguir por hacer la ronda completa. Cris, ¿nos cuentas de tu lado? Vale, bueno, pues hola a todos, yo soy Cris. Mi vida normal, digamos, es ser desarrolladora Android, pero además de eso, pues desde hace ya un tiempo
me he dejado liar por unas cuantas iniciativas y cada vez más. Entonces, bueno, yo descubrí todo esto de las comunidades cuando estaba estudiando y en ese momento pues pensé que no iba conmigo la cosa. Dije, bueno, esto será ya para gente muy pro, que esté trabajando y demás. Error por mi parte. Y entonces como que fui dejando tiempo hasta que empecé a trabajar para meterme en todo esto y fui al primer meetup, que creo que era un meetup de Chantarder, no me preguntéis de qué, pero fue un poco el inicio de todo. Y luego pues descubrí que una chica que conocía, que todavía estaba estudiando, se había metido a organizar GDG Santiago y a ella empecé yo un poco a insistir, a intentar hablar con ella de, oye, ¿cómo va esto? ¿Qué hay que hacer para meterse? Y demás. Entonces, pues bueno, se convocó una reunión un poco para hacer un relevo de la gente que estaba en GDG, pero terminaba de estudiar, se iba de Santiago y no querían que muriese. Y fue un poco cuando entré. Y a raíz de eso, pues fui entrando en Women Tech Makers, montamos Compostela Tech. Ahora, pues durante el confinamiento también empecé a colaborar con una iniciativa online a nivel España de Women Tech Makers y con otra iniciativa que se llama GDG Tech Sessions, que bueno, básicamente es una iniciativa a nivel europeo para juntarnos pues, GDGs de toda Europa y también montar eventos online. Y bueno, creo que ya con esto, pues creo que por una temporada no me meteré en nada más porque al final ya son unas cuantas cosillas. ¿Sabes qué lo harás? Bueno, es posible, pero vamos a intentar prometerme a mí misma que no, porque como diga que sí, ya entonces la liamos por completo. Bueno, en cualquier caso es fantástico ver cómo se empieza al local y luego se va abriendo el abanico y se van haciendo cosas a nivel nacional, internacional. Es un gran ejemplo, ¿no? de ese tipo de trayectoria, ¿no? Pero bueno. Siguiente creo que es Dani López. Sí, puede ser. No sé, sí. Vale, no, tampoco tiene que ser súper estricto el orden alfabético, sobre todo teniendo un montón de Danis. No pasa nada. Venga, Dani López, empieza tú, luego saltamos a Dani Rey. Vale. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado aquí. Es un placer estar aquí hablando con todos vosotros. Seguro que tenéis muchísimo de lo que puedo aprender. Y bueno, os cuento un poco quién soy y de dónde vengo. Bueno, yo estudié informática aquí en Coruña y bueno, fue nada más terminar, soy desarrollador de software. Y nada más terminar la carrera, empecé en una consultora y al principio todo muy bien, pero bueno, dentro de poco, yo que era un apasionado de la tecnología, lo que estaba haciendo en ese momento en esa consultora dejó de apasionarme, llegado a un punto, y empecé a buscar otras vías un poco de encontrar un poco eso, lo que a mí me gustaba, un poco cacharrear con la tecnología. Y un poco de casualidad encontré un evento que organizaba una pequeña, bueno, de que ya no era ni asociación, era un pequeño grupo de amigos que se hacía llamar Bricolabs, que eran poco más de 5 o 6, que organizaron un evento de una exposición de proyectos open source, o intentando que todos fueran open source al menos, en Coruña, que se llamaba la OSDEM. Creo que fui a la segunda edición, porque la primera había sido bastante pequeñita. Y bueno, allí estaba explotando todo el mundo este de las impresoras 3D, de bueno, los drones, era un poco la época dorada esa en la que empezaban a hacer todas estas tecnologías que ahora ya vemos en todos lados y son mucho más baratas que cuando empezamos nosotros. y, y bueno, a mí ese evento me llamó mucho la atención y me pareció que me podía interesar todo eso y un día pues uno de los chicos con los que, bueno, como sabéis, en todos estos eventos hace muchísimo networking, pues te llevas un montonazo de gente con la que después sigues hablando por Twitter, por redes o lo que sea. Y uno de los chicos me contactó diciéndome que iban a ver cómo ampliar el grupo y buscar un sitio en el que trabajar, porque hasta entonces, bueno, estaba en una asociación, en un sitio muy pequeñito, o en casa de uno, en casa de otro. Y tuvimos una primera reunión en la que fue bastante éxito, fuimos bastante gente y digamos que es donde fue un poco el nacimiento de verdad de Bricolabs 2.0, donde empezó a crecer exponencialmente el número de socios. Conseguimos un acuerdo, bueno, uno de los socios, bueno, forma parte de la Domus de Coruña, de la Casa del Hombre, y desde ese momento inicial ya establecimos una simbiosis con ellos, con la que, bueno, ellos nos cedían parte de un espacio allí para poder cacharrear nosotros, a su vez nosotros hacíamos proyectos con ellos, hacemos la feria, la empezamos a hacer allí en la Domus,
y bueno, pues conseguimos ese espacio que nos hacía falta para juntarnos y es lo que venimos haciendo un poco desde entonces. En Bricolab nos juntamos los viernes, bueno, ahora también los lunes, 1 o 2 días por semana, y cacharreamos, hacemos cosillas y una vez al año hacemos un evento en el que enseñamos las cosas que hemos hecho o que nos parecen interesantes y además traemos a makers de un poco de todo el panorama nacional o incluso a veces internacional a que presenten sus proyectos. Y creo que no me dejo nada. Vamos a dejarlo por aquí de momento. Fantástico. Luego, a mí personalmente me gustaría profundizar porque creo que sois un ejemplo muy bueno de la importancia que tiene tener un local o un sitio físico sobre el que poder iterar un grupo. Sí, nosotros en eso tuvimos muchísima suerte, porque si tuviéramos que pagar un alquiler o tener otro tipo de relación, sería muchísimo más difícil. De verdad, la Domus nos lo puso muy fácil. A ellos les interesaba también. Han montado un espacio maker allí que, o sea, hay un espacio maker de la Domus y luego está Bricolabs. Bricolabs es una asociación que hace uso de ese espacio, pero ellos también pues dieron un poco el empujón a ese espacio maker que querían hacer gracias a nosotros. Fue una relación de simbiosis que fue muy fructífera hasta ahora. También tiene cosas, también tuvimos nuestros momentos oscuros, ya os contaré después. Vale. En cualquier caso, es un ejemplo muy bueno eso de simbiosis entre comunidades sin ánimo de lucro y espacios o otro tipo de entidades y cómo se puede sumar. Algo que vosotros habéis conseguido sin ningún tipo de lugar a dudas, pero que en otras comunidades, por ejemplo en Vigo, está siendo muchísimo más difícil. Y el caso de la Industriosa, que creo que es un alquiler, ¿no, Alex? Si no me equivoco. Luego profundizaremos en esos temas porque creo que son temas que nos interesan a todos los que estamos haciendo cosas de esta índole, ¿no? Dani Rey. Sí, voy. Pues nosotros, bueno, en las comunidades lo mío fue un poco raro porque había así un par de eventos no muy grandes en Coruña y bueno, pues todo lo de Santander surgió entre conocidos del trabajo, un día pues tomando algo y estamos hablando que estamos haciendo cosas fuera del, que no tenían que ver tanto con el trabajo, sino cosas que hacíamos por nuestra cuenta y surgió el pues, ¿por qué nos juntamos un día y hablamos sobre todo esto, ¿no? Y de esa primera, bueno, de ese primer evento se nos fue un poco de las manos y fue cuando empezamos a conocer unas comunidades y a más gente de otras comunidades de Galicia. En ese momento en Santiago no había no había casi movimiento de comunidades. Estaba la gente de Recuncho Maker, pero que era más que eventos de comunidades, pues tenían bueno, se juntaban todos los sábados, entonces era algo mucho más continuo y no era algo parecido a nuestro y sí que al principio pues nos costó un poco pues eso, el mover eventos, el tener sitios para hacer eventos y sobre todo pues el atraer un poco gente, ¿no? Pues empezamos por Meetup y de 50 personas que se apuntaban pues al final venían 10 o 15 y bueno, la cosa fue mejorando un poco con el tiempo, conocimos más comunidades en Santiago, gente que empezaba a mover comunidades, como lo decía Chris, que habíamos oído hablar de GDG, pero bueno, que estaba así un poco parado y después de un par de eventos sí que ya, bueno, se empezó a ver un poco más la cosa y fueron surgiendo más comunidades, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, sí que cuando empezamos es un poco más complicado, como comentabas, el conseguir espacios o sitios donde poder hacer los eventos y sobre todo tener una cierta continuidad o disponibilidad de sitios. Pero bueno, y a partir de ahí, de los primeros eventos que hicimos como Santander, pues sí que empezamos a hacer eventos con otras comunidades, como fue el Santar J con la gente de los hooks de Coruña y de Vigo, y el evento que hicimos el año pasado de Data Girls con la gente de Madrid de R-Ladies, y bueno, hasta este año que, bueno, se paró todo un poco, pero sí. Y estuve echando un vistazo de... Realmente tampoco tenía muy claro cuando hemos empezado y todo fue en febrero de 2016, o sea que ya son 4 años de comunidad y esperamos que sean muchos más. Vale, fenómeno. Creo que el siguiente es Iván. Hola, pues yo soy Iván Guardado, soy desarrollador de software también. ¿Y cómo me metí yo en
en este tema de colaborar con la comunidad, pues la verdad que fue un poco de rebote, en el sentido de que yo, cuando llegué a Coruña, me vine hace un año y pico o así, por tema de trabajo, y como no conocía tampoco a demasiada gente en el sector, pues me interesé bastante en las comunidades. Y la verdad que es cierto lo que comentaba Andrea, que porque yo cuando llegué solo vi el Coruña ya, y en cuestión de un año o año y pico empezó a crecer todo con un montón de distintos eventos y demás. Por lo cual que estuvo muy guay, porque se notó mucho cómo empezó a crecer esto. ¿Y cómo empecé? Pues básicamente con Dani Latorre y Borja, que son de Agile, Coruña Agile, empezaron a organizar un evento súper básico, que era simplemente quedar para hablar, que se llama Extreme Programmers de Coruña, donde básicamente nos queríamos juntar a tomar algo, pues personas que tuviésemos en común, pues simplemente hablar de buenas prácticas de código, de la profesión. No era ni hablar de PHP, ni de Java, ni de nada más. Simplemente era hablar sobre las buenas prácticas. Y nada, esto era súper fácil de organizar, porque simplemente era quedar un día en una cervecería y presentarse, y ya está. Y luego la conversación iba fluyendo, y era más un estilo unconference, donde salía un tema que se proponía, o simplemente en la conversación salía y lo comentábamos. Y ahí fue un poco la primera toma de contacto con esto. Y luego, pues nada, también colaboro con Coruña JS, que bueno, solo llegamos a organizar 3 eventos por culpa de la pandemia. Pero bueno, ¿cómo nos metimos a eso? Pues básicamente, pues un poco impulsados por Antón, también por Dani. Y Por mí, JS por mí no creo posible. Sí, que tú ahí empujaste un poquillo en plan, ¿por qué no? O sea, respondía a unas preguntas y a unas cosas, pero... No, pero bueno, empujaste ahí un poquillo para que, en plan, ¿por qué no organizáis ahí y tal? Y al final, pues fue lo único que necesitamos. En plan, nos juntamos Elías y Sergio y yo, y en plan, bueno, pues hacemos uno, a ver qué tal, porque creíamos sinceramente que tenía que haber mucha gente en esta comunidad de JS en Coruña, porque lo veíamos, simplemente que no había ningún evento. Y ahí nos metimos a organizar el primero, y fue bastante bien, porque creo que en la primera charla tuvimos como sobre 30 personas o así. Y entonces pues ya nos lanzamos a crear el grupo mejor y todo esto. Y nada, eso. Llevo un año y pico organizando, así que estoy aquí para aprender, sobre todo. Ahora es una visión también súper buena, ¿no? Los que estáis quizá empezando a organizar y demás, aunque yo sinceramente lo que he visto del grupo de JavaScript en Coruña ya es súper profesional, y habéis tenido incluso algún evento con mucha gente. O sea, quiero decir que realmente, vamos, está muy rodado, ¿vale? Lo que no sé es en qué estado está ahora después del tema del COVID, luego lo veremos, porque creo que es interesante, porque entiendo que el tema del COVID afecta mucho más a grupos nuevos, que a lo mejor están son un poco menos sólidos, en el sentido de que, bueno, pues no tienen un grupo de gente tan asidua, ¿vale? Y que todavía pues están empezando, que los grupos que llevan más tiempo, pues que al final tienen una inercia mucho más grande, ¿no? Pero bueno, luego lo comentaremos. Sí, también es interesante igual comentar que, es decir, que parecemos un grupo profesional, pero porque teníamos mucho hecho de otras comunidades. Entonces, igual eso también es un tema interesante para hablar más en profundidad. Buen punto, muy buen punto. Bueno, acabamos la ronda y luego entramos en esos. Sergio, creo que te has quedado de último. Cuéntanos. Bueno, pues nada, un poco como, perdón, un poco como comentaban el resto. Yo empecé también a ir bueno, yo soy desarrollador, principalmente de PHP, aunque ahora ya lo tengo un poquito más abandonado. Empecé a ir a eventos, de hecho, yo creo que el primer evento al que asistí en Vigo fue el Python Vigo, y empecé a ir sin tener ni idea de Python, pero vi que aquello me gustaba por el hecho de compartir conocimiento, te abría nueva, aunque no fuera algo que en tu día a día fueras a aplicar en el lenguaje concreto, aprendías cosas, y junto con Félix Gómez dijimos, tenemos que hacer algo parecido de PHP. O sea, nosotros empezamos por NVIDIA pura y dura.
una envidia sana, pero por envidia. Y empezamos allá lo tengo que anotado, que ya no me acordaba, en 2016 y de hecho ya a día de hoy llevamos 38 mitades hechos. Más tarde se unió también Rolando Caldas, que nos ayudó a llevar el grupo, porque al final 2 personas está bien, pero hacen falta, yo creo que mínimo 3, porque si no a veces es complicado de gestionar todo. Bueno, hemos pasado por nuestros momentos más arriba, más abajo, en el sentido de pues, dificultad para encontrar locales, pues que venga más o menos gente, pero al final, siendo mínimamente constantes, yo creo que a la gente le gusta este tipo de eventos y por lo menos, como decimos nosotros, tenemos nuestros parroquianos habituales que suelen asistir a casi todos los eventos y al final siempre te ayuda, te anima a seguir adelante con todo esto. Y bueno, no sé, también comentar que el año pasado organizamos, que justo se va a hacer un año, en la PulpoCon, que este año por motivos obvios no se va a celebrar. Y también fue una experiencia muy bonita y yo creo que cuando la situación lo permita intentaremos repetirlo. No, es fantástico también saber que, aunque este ahí sea un año raro, sigue habiendo ganas de hacer cosas, ¿no? Habéis comentado varios, bueno, pues el tema del trabajo que requiere organizar o colaborar con comunidades, ¿no? Un trabajo que siempre es no remunerado, que no tiene muchas veces un retorno de inversión directo, sino que es más bien pues, un tema de ayudar a los demás, de conocer gente, de participar y demás, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco, ¿cómo hacéis esa labor de coordinación o cómo o ese trabajo pues de convocar los eventos o de bueno, pues lo que hagáis en las distintas comunidades, ¿vale? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Y qué os parece clave en ese proceso? ¿Qué cosas os gustaría compartir a lo mejor con otras comunidades a la hora de hacerlo, ¿no? Antes Iván, por ejemplo, comentaba el tema de cosas que había cogido de comunidades que ya existían, o Sergio, la necesidad de ser 3 organizadores y que no solo recaigan 2, ¿no? Esos pueden ser 2 ejemplos, pero sí que me gustaría conocer un poco del resto de las comunidades, un poco en esa línea, pues qué hacéis para facilitar esa gestión que hacéis y toda esa labor, ¿no? No sé quién quiere empezar. Sergio, si quieres empezar tú, por ejemplo. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente antes me olvidé de comentar el tema y creo que salió así un poco por encima, pero ninguno lo hemos mencionado, de las metacomunidades, como puede ser Vigo Tech, Santiago Tech y Coruña Tech, que también tienen una importancia muy grande en que las comunidades fluyan. Y parte, o sea, lo saco un poco a colación porque parte de todo el trabajo que supone el comunicar a la gente que se está haciendo eventos, cuándo son y demás, fluyen mucho a través de esas metacomunidades. O sea, juegan un papel, yo creo que juegan un papel muy importante. Y bueno, por lo menos en la parte de Vigo Tech, lo que solemos, o sea, lo que hacemos es tratar de unificar los canales de comunicación, aunque cada grupo después tiene su Twitter, su Meetup y demás. Tratamos de que la información fluya lo más automática posible, que la web de Vigo Tech, en este caso, se actualice de forma automática, que la gente que está en un Telegram, en un canal de difusión de Telegram, reciba cuando la principio de semana, se le diga qué eventos va a haber esa semana, el día del evento también, y una hora antes o 2 del evento también se le avisa, igual que por Slack y demás. Y yo creo que es importante buscar el equilibrio entre spamear demasiado pero también que la gente sepa cuándo hay eventos. Porque una cosa que por lo menos hablo ya en general, no solo comunidades tecnológicas, algo que veo aquí en Vigo, de cultura y demás, y hablo a nivel ya gobierno de la ciudad y demás, es que muchas veces no sabes lo que se va a pasar en tu ciudad. O sea, yo he llegado a enterarme de eventos que ha habido en Vigo por gente de Murcia o de fuera de Vigo. O sea, entonces yo creo que es importante difundir lo que estamos haciendo para que la gente decida si quiere ir o no. Bueno, en Coruña Developers o Coruña Tech, no sé exactamente cómo es,
Sí que tenemos el calendario compartido entre todos los grupos, que creo que sí que es bastante importante porque básicamente para no pisarnos entre nosotros, entre nuestros eventos. Que al principio, es lo que comentaba antes, que al principio igual era súper fácil poner un día porque no había muchos eventos, pero sí que llegó un momento que ya entre festivos y otros eventos de la ciudad y tal, era incluso complicado buscar un día para tu meetup. Y eso, porque claro, quieres que sea un jueves o un miércoles ahí en mitad de la semana y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que eso sí que facilita bastante a la hora de organizar los meetups y que sea todo un poco más, que haya un poco más de organización general y no caótico. Yo iba a comentar más allá del metagrupo, de Bigotech, etcétera. O sea, yo creo que bueno, cada grupo tiene un poco sus peculiaridades. En nuestro caso, en el caso de Python Vigo, una de las cosas que nos ha funcionado muy bien, nuestro enfoque siempre ha sido, aparte de la constancia, ¿no? Porque bueno, ya llevamos eso desde el principios del 2014 con el grupo. Aparte de eso, el tener un día fijo al mes donde siempre se celebraban los eventos, o sea, la gente sabía todos los meses que el tercer jueves de cada mes era el evento de Python Vigo y no se fallaba nunca, a excepción de agosto. Entonces eso hacía que la gente fuese allí, que la gente fuese allí como una reunión de grupo realmente, no como a un evento, ¿no? Que parece a veces que es como te cambia, ¿no? Mentalmente, si te juntas, pues eso, unos amigos a tomar una cerveza y a charlar, o vas a un evento que alguien va a hacer una ponencia magistral. Entonces, en ese sentido, siempre buscábamos pues, esa cercanía. Acabamos teniendo un grupo que yo creo que aún se mantiene, aunque estemos ahora en la distancia, core muy, muy fuerte, de gente que siempre iba. Las charlas se daban siempre entre gente interna, que iba más o menos rotando. Siempre cada vez que damos una charla, al final de la charla se intentaba sacar la charla el mes que viene, del mes siguiente o de 2 meses después. Últimamente pues estaba costando un poco más, pero durante mucho tiempo funcionó muy bien eso. Siempre las charlas eran de gente propia del grupo. Y como bien dijiste, Antón, al principio, pues un poco la rotación. O sea, yo no estoy solo ahora aquí, todo lo contrario. O sea, está Pablo Vázquez, está Miguel González, que estuvo también desde el principio. Yo también estuve. Algunas veces uno aparece más, otro desaparece más. O sea, un poco en función del momento. Pero en ese sentido, la constancia y que la gente tenga, pues eso, como un día que sabe que es cuando se celebra el evento, yo creo que a nosotros nos ha funcionado muy bien como grupo en particular. Salió ahora varias veces el tema del calendario compartido para los eventos y demás. En el caso de Bigotech incluso se usa para promoción y demás. En Santiago, Chris, Dani, ¿también utilizáis este mecanismo entre grupos? Sí, a ver, en Santiago, en la web de Compostela Tech, tenemos calendario compartido. Sí es cierto que no tenemos el proceso automatizado como igual pueden tener en Vigo. Entonces, lo que nos pasa a veces es que a veces se nos pasa y no llega a estar en el calendario. O a veces, pues inicialmente no está, pero luego alguien se da cuenta y dice, oye, hemos añadido esto. Pero nos falta un poco el pulir el tema del calendario. Sí que es cierto que luego pues hay bastante comunicación entre nosotros y ya hemos llegado al punto incluso pues, de cierto colegio entre comunidades y al final Dani se ríe porque ayer hubo cañas de Compostela Tech. O sea que sí que estamos en un punto en el que creo que nos comunicamos bastante y aunque el calendario no lo utilicemos tanto como quizás deberíamos de cara a difusión, sí que nos coordinamos bastante entre nosotros para intentar no pisar esas fechas. Por nuestra parte, en nuestro caso fue un poco más, o sea, lo de Compostela Tech y la web surgió después de ya tener, bueno, pues como decía Chris, ¿no? Esa coordinación entre nosotros, pero bueno, también de visibilizar un poco más y también, claro, en ese momento GDG, Santiago y Santander, bueno, estamos teniendo más eventos, había comunidades nuevas que estaban empezando a hacer cosas, entonces también una forma de que las nuevas comunidades pues también tuviesen un poco más de visibilidad, ¿no? Si ya en ese momento pues había gente que estaba atenta a los eventos de GDG y de Santander, si en una web pones las nuevas comunidades que están surgiendo, pues también es una forma de dar visibilidad y que la gente las conozca, que de otra forma igual era más complicado. Entonces creo que sí que nos está ayudando mucho a todas las comunidades y sobre todo a las que están empezando y sobre todo a la gente que tiene la intención de dar ese paso, pues también es una forma de hacerse más visible que de otra forma sería más complicado. Sí.
Y ya no solo a nivel de difusión, ¿no? Al final también es pues, tener un punto en el que sabemos que estamos en contacto con otras personas que están organizando comunidades que nos puedan echar una mano. Nosotros, por ejemplo, cuando organizamos el primer DevFest, que fue el primer evento grande con patrocinadores y demás que hicimos, no sabíamos casi ni por dónde empezar. Hubo un momento en el que tuve que pedirles auxilio a Dani, a la WP de Chantardev, y bueno, pues al final ellos me explicaron un poco cuál era su estrategia, cómo enfocarlo y demás. Y es una de esas cosas que cuando estás empezando, si nadie te cuenta cómo se hacen, pues es muy difícil empezar a descubrir por ti mismo. Entonces yo creo que al final es algo que es bastante poderoso, tanto de cara a dar a conocer nuevas comunidades, porque al final pues ya tienes una comunidad creada en torno a tu metacomunidad y puedes llegar a mucha más gente que una comunidad que está empezando, pero también a nivel de prestarse ayuda entre la organización de las distintas comunidades. Yo quería comentar que estoy muy en la línea de lo que comentaba Alex, de que la periodicidad y tener un calendario fijo ayuda muchísimo. Yo, diciéndolo como asistente, ¿no? Que yo en Coruña llevo años asistiendo a los eventos que puedo y que se van organizando, y esa periodicidad a mí como asistente me ayuda muchísimo. Y por la parte de Bricolabs, que es un mundo un poco aparte, el tema de tener también el saber que todos los viernes tienes Bricolabs y que vas a poder ir allí a cacharrear y a hacer cosas y aprender cosas de gente, porque al final cada viernes es como un mini evento en el que hay alguien que te da una charla y tú das una charla a alguien, ¿no? Porque tenemos perfiles muy diversos y siempre tienes un problema con algo, alguien te lo explica, o estás haciendo un proyecto con alguien y el hacerlo semanalmente al final le da una continuidad que hace que generes más comunidad. No es lo mismo que tener un evento hoy y no saber cuándo va a ser el siguiente, ¿no? Al final te ves todos los viernes o eso. Y luego, respecto a otros eventos, bueno, participamos a menudo en eventos que también son recurrentes, normalmente anualmente, como la Ciencia en la Calle en Coruña, por ejemplo, que nos suele invitar, o el Arduino Day en Lugo. Y luego, organizado por nosotros, actualmente solamente tenemos uno, pero que es bastante grande y respondiendo un poco al pie que nos daba Antón, de la organización, pues es bastante duro. O sea, yo nunca he estado metido hasta el fondo en la organización de la OSDEM, que es el evento anual que hacemos normalmente en noviembre, y que este año se va a hacer por primera vez en versión totalmente online. Y sé que la organización de eso es muy compleja, y normalmente la gente que lo organiza un año no lo quiere organizar el año siguiente. Entonces depende mucho de que haya suficiente interés dentro de tu comunidad para que alguien tome el relevo siempre. Y hasta ahora, gracias a Dios, siempre ha sido así, porque al final organizar algo de este calibre, como tú decías, no te repercute nada económicamente. Aprendes cosas, pero a lo mejor no son de las cosas que te interesan. Si estás metido en Bricolabs porque te gusta cacharrear con Arduino, robots y cosas así, no porque te gusta hacer cuentas o hablar con proveedores o con patrocinadores. Y al final, esa gente que dedica su tiempo a esto, pues es la que hace que estos eventos salgan adelante, que mucha gente se lo pase muy bien. Seguramente ellos son los que peor se lo pasan ese día, no lo disfrutan de todo, pero si lo están haciendo, probablemente es porque el año anterior lo han disfrutado y han dicho, joder, yo quiero que esto se siga haciendo, no puede ser que se deje de hacer. Y normalmente es lo que nos está pasando. Y a nivel de asociación también, como nosotros somos una asociación, es decir, tenemos una lista de miembros asociados, estamos dados de alta como en el registro de asociaciones, pues también lo que comentaba un poco de la época oscura, que nosotros en su momento le hemos llamado Asocialabs en vez de Bricolabs, porque durante muchas reuniones de los viernes, en lugar de dedicarnos a cacharrear, nos tuvimos que dedicar a darle pie, a sentar unas bases de la asociación, definir pues nuestras normas, definir un montonazo de procedimientos para que sea lo que es hoy. Entonces, al final de eso han sido horas que se han dedicado de cosas que no nos gustaba hacer, pero que eran necesarias. Y al final ese tiempo es muy valioso. Sí, bueno, yo creo que es una clave para casi todo el mundo, ¿no? que organiza este tipo de cosas, que al final es eso, lo que lo defines perfectamente, ¿no? El tema es un trabajo que no es lo que te apasiona, porque es organizar
organizar, mandar correos, pelearte con mitad y todas estas historietas, que yo creo que eso no es lo que la mayoría nos dedicamos, ¿no? En ese sentido, quería también conocer la opinión de Andrea, porque al final, pues, es una persona que todavía no estás organizando eventos, pero has empezado a colaborar y has dado ese paso, ¿no? Y sí quería saber un poco cómo lo vives, cómo se vive empezar en una comunidad, empezar a colaborar, pasar de atender a los eventos y demás a decir, pues ahora ya estoy dedicándole horas, estoy metiéndole horas a esto, horas que no me va a dar ningún rédito, más allá de la gente que pueda conocer o que alguien pueda ver lo que estoy haciendo, ¿no? Andrea. Ay, Se quedó helada con tu pregunta. Hola. Demasiado. Ahora ya estás. Ay. Ahora está. Nada, que realmente fue súper fácil, porque, bueno, pues dentro del Coruña Hack, contigo y con Dani, pues la comunicación fluyó desde el primer momento súper natural y bien, y nada, la verdad es que a mí me apetecía mucho colaborar. De hecho, sí que ya había intentado en algún momento, pues hace algún tiempo, colaborar con Manchester Chessmakers, que lo nombró antes Cristina, pero sobre todo lo que hacían estaba en Santiago. Cuando fue el evento de aquí de Coruña hubo 2 intentos, pero al final se cancelaron los 2 y no pude. Pero bueno, sí que les había brindado mi ayuda en lo que pudiera, me daba un poco igual en qué. Y bueno, no sé. Sí, fue una faena lo de Women's Maker en Coruña. Yo tuve la oportunidad de atender al que se hizo en Vigo, estuvo muy bien. Y yo creo que tenía todo el mundo muchas ganas y mucha ilusión por verlo. Ha sido pues otra de las faenas del COVID, ¿no? Hablando del tema del COVID, porque yo creo que es un tema que está ahí, que nos toca a todos continuamente, que yo sepa, ninguno estamos haciendo eventos físicos. Sí que quería conocer un poco vuestra opinión. Bueno, quizá con la excepción del ámbito maker, que ahí creo que es pues, con vuestras restricciones y vuestras medidas de seguridad, pero ahí sí que tiene más sentido hacer cosas, pero bueno, el resto de comunidades que se basan más en un formato de juntarse, yo qué sé, 30, 40, 50 personas en una sala, pues esas, que yo sepa, creo que nadie lo está haciendo aún. Y sí quería conocer un poco vuestra opinión, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están vuestras comunidades? ¿Y qué opinión tenéis con respecto a eso? Si en algún momento creéis que vamos a recuperar esa normalidad y vamos a poder volver a organizar y todo va a ser como era antes o esto ha venido para cambiar y los formatos y cómo nos organizamos los grupos y las actividades que hacemos pues ya no van a ser en ese formato y que tendrán que irse adaptando con sus modificaciones y demás, ¿no? Un poco, pues eso, conocer vuestra opinión de lo que viene, de lo que nos espera, ¿no? Y de cómo nos afecta. No sé. Si os parece, nosotros en Bigote nos reunimos hará cosa de 2 meses, más o menos, un poco para también tratar este tema y un poco las conclusiones que salieron, o sea las pongo un poco yo de mi boca, pero es un poco ideas de todo el mundo, que es que ahora mismo, por lo menos en los próximos meses, va a ser inviable hacer algo presencial por muchos motivos. Primero, por el sentido común, para evitar el tema de contagios, rebrotes y demás. Segundo, al menos en nuestro caso, es la dificultad para encontrar un local. Las instituciones, que eran poco las que nos cedían locales, no los van a ceder, no se van a arriesgar a un rebrote por ceder un local. Y esto ya sí que es una opinión personal. Yo creo que esto ha venido para quedarse, pero no para quedarse como estamos ahora. Yo creo que en el futuro combinaremos reuniones presenciales con reuniones virtuales.
las virtuales tienen para mí una ventaja, o sea, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que son un poco más sencillas de organizar una vez superada la barrera técnica, porque al final evitas desplazamientos, tanto para los ponentes como para los organizadores, como para la gente que asiste. Tienen la ventaja de que puedes juntar, como esto es un ejemplo perfecto, gente de toda Galicia o de toda España, como hicisteis en la anterior Laretas. Y tiene después también desventajas, que hay ponentes que no quieren hacerla online porque no tienen el feedback de los usuarios. Tiene la desventaja de que como oyente o como espectador pierdes más el foco, es más fácil despistarte, y aunque tengas la charla o en este caso la reunión abierta, a lo mejor no estás prestando toda la atención que le prestaría estando presencial. Pero bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos y tratar de sacar el provecho de las dos situaciones cuando se pueda, claro. Nosotros en Santiago el principal problema que tuvimos muy al principio fue, bueno, nosotros teníamos organizado ya el Women Tech Makers Galicia, teníamos ya cerrado el panel de ponentes y demás, y bueno, como una semana antes de que entrase en vigor el estado de alarma, pues sí que ya el espacio en el que lo íbamos a organizar ya empezó a tener pues cierta reticencia, ya se había cancelado, por ejemplo, el Women Tech Makers Madrid, y ahí pues ya nos vimos obligadas a cancelar el evento. Valoramos la posibilidad de pasarlo online. Teníamos un poco ese miedo de barrera técnica, tampoco al final, bueno, nosotros pues habíamos hablado con las ponentes para hacer un evento presencial, tampoco sabíamos si estarían dispuestas a hacerlo online y al final pues decidimos que no íbamos a meternos ahí, porque además también vimos que al principio del confinamiento pues hubo como una vorágine de eventos, de hecho desde GDG Spain pues estaban organizando charlas prácticamente a diario y nos generaba un poco de estrés eso de que de repente hubiese tanto contenido y teníamos un poco la sensación de que eso no iba a ser sostenible en el tiempo. Sí que luego pues nos fuimos uniendo a alguna iniciativa que fue surgiendo, ¿no? Lo primero que hicimos fue el Community Speedrun Challenge, que era un evento que organizaba Google, no sé si a nivel Europa o a nivel mundial, para aprender sobre tecnologías de Google, y creo que eran como 3 o 4 semanas. Y luego, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Surgió la oportunidad de montar Women Tech Makers Spain, de montar también GDG Tech Sessions con la gente de Madeira, que precisamente partían un poco de, vale, hay comunidades que quieren hacer eventos online, pero que igual no saben cómo. Les falta un poco, pues, ese conocimiento de las herramientas, ese perder el miedo y demás. Entonces ahí, pues la gente de Madeira, que sí que tenía ya un poco más de experiencia en esto, lo que hizo fue, pues, abrir su conocimiento y básicamente poner en contacto a organizadores que querían hacer eventos con speakers y encargarse ellos, pues, más de la parte técnica, de la parte de difusión, etcétera. Que al final creo que fue algo muy positivo también, pues eso, tanto para comunidades que estaban empezando, como que no querían meterse tan de pleno en este tipo de eventos, porque al final sí que es verdad que tú en un evento presencial te falla algo, te fallan las slides, lo que sea, y a lo mejor puedes tirar para adelante. Pero es que si tienes un evento online y te falla el micro, se te cae la conexión a internet o cualquier cosa así, estás mucho más vendido, o al menos parece que estás mucho más vendido, y yo creo que es lo que genera un poco la barrera de entrada. Bueno, eso sin duda. Nosotros, la verdad, cuando nos metimos a organizar el primer Laretas, fue en plan, la vamos a liar. No sabemos cómo, aún no la hemos liado, pero acabará llegando, porque al final te puede romper la ADSL, o en mi caso mi ADSL, o lo que sea cualquiera, y hombre, más o menos tienes un plan B y un plan C, pero no es lo mismo con un evento físico, que casi con que funcione el proyector ya va. Sí, de hecho, en las sesiones que hacían GDG todos los días les pasó que era una sesión en la que al final un ponente con sus slides estaba hablando, no era un Google Meet como ahora, y el ponente tenía una extensión que para liberar RAM, cuando llevaba X tiempo sin tocar una pestaña, se la mataba. Le mató la pestaña en la que estaba transmitiendo, no se enteró, se pasó un buen rato hablando solo, y la gente que estaba viendo el streaming pues simplemente vio que el ponente se cayó y punto. Entonces, bueno, gajes del directo, se quedó una anécdota, al final 15 minutos después el streaming siguió, pero sí que es una cosa que bueno, que está ahí, que puede pasar. Sí. Y además es súper desagradecido porque es un montón de trabajo, luego la percepción que tiene la gente es quiero decir, no puedes competir con eventos
de pago profesionales, no sé cómo decirlo, ¿vale? Que ya bueno, pues tienen unos medios y demás. Nosotros tenemos aquí a Dani Rodríguez haciendo virguerías, el pobre, para que todo esto siga funcionando y funcione bien. Pero quiero decir, no es nuestro trabajo, no es tu día a día, no somos expertos en streaming, ¿no? Hacemos pues, lo que podemos, es distinto, ¿no? Creo que en Python Vigo también habéis hecho, ¿no? Algunas cosillas online. No sé si con buen feedback o sea, si quedasteis contentos o no. No sé si en Python Vigo o en Industriosa, no sé en cuál de los dos. Sí, no sé si Dani Rey quería comentar algo a lo de Cristina. Perdón. Dale tú, después comento. Vale. Nada, solo comentar con respecto, antes de nada, a temas técnicos y demás que comentabas, Cristina. Aquí en la comunidad de Vigo, en uno de los grupos tuvieron problema de que se le metieron dentro del canal, estaba en Meet Jitsi sin contraseña y se le metieron gente a liar la parda allí. Hacer spam y de todo. O sea que bueno, que sí que puede haber cosas un poco complicadas. En Python Vigo, cuando comentó ahí Sergio por el chat que sí que es cierto que este era el primer año en el que teníamos un roadmap de charlas para todo el año. Era la primera vez en esos 6 años que teníamos algo así. Y vino esto. Y lo que nos encontramos es que los ponentes sí que no estaban muy por la labor de dar charlas online. Aún así hicimos hace un mes o 2 meses una charla online que, como bien decís, pues tiene la parte buena de que puedes traerte o traer una charla a quien quieras, porque no hace falta que esté físicamente aquí, pero desde mi punto de vista, pues pierde mucho. O sea, pierde. Yo era muy pro de las charlas online, en cierto modo sigo siéndolo, pero sí que es cierto que no te llevas ni la mitad de una charla presencial, porque al final, pues ya sea en las cañas, como bien decís por ahí en el chat también, o el post charla, ¿no? Que te quedas a hablar con el ponente, o el pre-charla que también hablas con el ponente, que compartes, etcétera. Todo eso es mucho más difícil de trasladar al online. Entonces, en Python Vigo hemos hecho una. Estamos, de hecho, la idea es lanzar una encuesta para ver un poco qué quiere la comunidad. Yo también creo a nivel personal que esto viene para quedarse para largo. Y aun cuando vuelva, yo creo que el grupo va a seguir ahí, nosotros vamos a seguir ahí con muchas ganas de seguir haciendo eventos, o sea, en ese sentido no va a haber problema, pero sí que creo que van a cambiar muchas cosas, o sea, yo creo que no va a ser nada como antes. Igualmente también pienso que todo esto nos da a todos una oportunidad, que yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el grupo, pues en este caso de Vigo YAG y Coruña YAG y también PHP Vigo, estáis aprovechando genial porque estáis haciendo unos eventos diferentes. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para innovar y para que todos nosotros pues busquemos alternativas a los eventos que solíamos hacer. Entonces yo creo que va a salir cosas muy buenas de ahí y conseguiremos hacer cosas mucho mejores de las que hacíamos antes, pero muy diferentes también. Y sí, de la Industriosa es otra historia, si eso hablamos luego. Pues a nosotros justo nos pilló todo esto organizando el aniversario, que ya estamos para lanzar el Call for Papers y también organizando el evento que tenemos en septiembre, que era el primer Saturday que se iba a hacer en España. Entonces, claro, fue así todo muy de golpe y nos cogió bastante nos cortó mucho el tema de aniversario porque ya hemos hecho contactos con unas empresas, ya teníamos a un ponente medio cerrado y fue una pena. Pero de eventos online, en principio teníamos planteado hacerlos. De hecho, el primero que nos involucramos pues fue por un hilo en Twitter, que al final colaboramos con la primera edición de Cañarse Galega Online y que, salió bastante bien. Y después con Hackabos hicimos un evento sobre trabajo en remoto, había gente que ya tenía ganas de saber sobre eso, sobre todo por temas, experiencias de gente que lleva ese tiempo trabajando, sobre todo gente junior que era la primera vez que se veían algo así, y la verdad que se ve bastante bien. Y el único que hicimos como comunidad por nuestra parte, nosotros solos, comiendo esa parte técnica, que fue una locura esa semana para ver qué plataforma usamos, cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos, porque por nosotros sea totalmente nuevo, no habíamos hecho nada. Y sí que es bastante... A ver, una vez lo haces, después sí que es fácil tirar para adelante. Pero claro, era lo que comentaba Chris, ¿no? Que si de repente en el evento online se te cae todo, pues pierdes bastante, ¿no? Y hicimos un evento que teníamos ganas de hacer ya en la parte presencial, que era un evento de Lightning Talks, de charlas de 10-15 minutos cortas y, contar así un poco lo que cada uno quise contar, ¿no?
Y la verdad, cuando abrimos el Call for Papers, tuvimos mucha más gente que pensábamos y estamos ahí pendientes de, bueno, en septiembre o así, hacer la segunda edición y por ahora no nos planteamos hacer nada presencial ni nada, pues bueno, pues primero por todo eso que supone, también por conseguir locales y también por lo que si lo que se puede poner, o sea, si las empresas estarán abiertas a patrocinar o colaborar en eventos así mientras la situación no sea más segura. Yo creo que esto va para largo, que vamos a tener que adaptarnos un poco a todo el eventos online, nos guste más o menos, pero bueno, también es una forma de seguir trabajando con las comunidades y que las comunidades nuevas pues empiecen a moverse un poco. Y creo que, no sé, no veo muy claro cuándo podrá ser el momento de hacer algo presencial y seguro. Creo que va para bastante largo, pero bueno. Nosotros tuvimos un debate interno bastante importante también sobre si hacer la OSDEM, el evento este que hacemos anualmente, si hacerlo online o esperar y hacerlo presencial el año que viene. Teníamos la duda tiene pinta de que esto va a ir para largo, pero no lo sabíamos y al final un evento en el que además de charlas, que sí que se dan algunas charlas o talleres, eh, también se presentan proyectos y la presentación de proyectos, sobre todo son de temas de hardware, va muy de la mano de enseñarlos físicamente, enseñar el cacharro, enseñar qué es lo que hace. Y nos da mucho miedo bueno, nos sigue dando el hacerlo online, no sabemos cómo va a salir. Pero bueno, acabamos de lanzar el Call for Makers, que en el mundo maker hacemos Call for Makers, no hacemos Call for Papers. Y a ver quién se anima a presentar proyectos. Normalmente en los últimos años, bueno, ya éramos gracias a Dios, tan conocidos eh, que llegábamos a tener que rechazar proyectos y podíamos hacer selección y hacer que se presenten aquellos o que vengan aquellos que nos parecían más interesantes, sobre todo primando nuestros principios, que son el tema de Open Hardware, Open Software. Entonces primábamos aquellos que tuvieran mejor documentación, que estuvieran más abiertos y todo esto. Y este año a ver cuánta gente se anima a presentarlo de forma online, que tiene sus más y sus menos. Al final también tiene la potencia de poder llegar a muchísima más gente y a ver cómo sale. Respecto al COVID y cómo nos afectó al día a día de Bricolabs, la Domus en sí, el espacio que tenemos allí en la Domus cerró, la Domus entera cerró, y entonces allí dejamos de poder ir y con eso pues perdimos acceso a todas nuestras herramientas con las que trabajamos al final cada semana. Un poco el tema de poder juntarnos allí en un local común no solamente era para estar todos juntos físicamente, sino también por el hecho de que si quedas en casa de alguien tienes que llevarte tu soldador en una mochila con tus herramientas, con tu tal, y quedando allí, pues podíamos tener un sitio en el que guardar todas nuestras herramientas, teníamos allí soldadores, teníamos allí impresoras 3D, no teníamos que llevar cosas de casa y en los últimos años, gracias a bueno, las donaciones que hacemos los socios, hemos podido ir comprando herramientas más potentes cada vez. Bueno, comprando o haciendo, porque hay muchas que con el tema do it yourself las hemos ido haciendo. Hemos hecho una CNC y bueno, ahora tenemos un montón de herramientas interesantes, una cortadora láser, un torno, cosas así que en casa no tenemos. Entonces, el tema de cacharrear desde casa se complicó, al menos se redujo en potencia, pero sí que nos acercó un poco a todos porque con esa recurrencia que teníamos de cada viernes nos seguimos conectando a través de Jitsi en este caso y hacíamos una videoconferencia todos los viernes y cada uno cacharreando desde su casa, aunque estuviera haciendo sus cosas, estábamos ahí conectados, estábamos hablando igual que estábamos en Bricolabs. Si alguien se atascaba con algo o contaba lo que había estado haciendo la última semana, hubo muchos que colaboraron con el movimiento este maker que hubo de Coronavirus Makers, igual lo visteis por ahí. Y bueno, no tiene nada que ver con Bricolabs, pero sí que había muchos miembros que como tenían sus impresoras 3D o sus cosas, pues participaron. Bueno, o participaron de cualquier otro modo. Hubo gente que repartió mascarillas o cositas de estas. Y bueno, sí que mantuvimos un poco el contacto cada viernes gracias a eso. Y cuando se pudo ir abriendo, la Domus empezó, bueno, la Domus aún no abrió, pero empezó a haber personal allí
y pudimos abrir nuestro espacio maker, pues sí que empezamos de alguna forma a abrir con ciertas limitaciones, con unas restricciones muy grandes de número de socios, y empezamos a pensar un poco también en cómo podríamos, hicimos, digamos, proyectos internos para el control de la gente, saber quién está allí, cuánta gente hay, quién va a ir. Y bueno, al final siempre nos salen proyectos de cosas con las que cacharrear para mejorar el espacio. Qué guay. Bueno, es una buena noticia que ya estéis abiertos y aunque sea en modo, pues... Sí, con muchas limitaciones, pero bueno, que también hay mucha gente que entiendo que, bueno, o sea, comparado con los que nos juntábamos antes, que había veces que había allí 40 personas, pues ahora estamos vagamente 5 o 10 a veces, pero bueno, es el límite que tenemos puesto ahora mismo. ¿Es lo mismo en la industria? O sea, ¿también está operativa con restricciones o por ahora sigue cerrada? Sí, ya está operativa desde que habíamos salido de la última fase y volvimos a lo que se llamaba en su momento nueva normalidad. Se pusieron las medidas de gel hidroalcohólico, incluso se llevaron ahí mascarillas por si venía alguien y no tenía, etcétera. Se pusieron también distancia en las mesas. Se abren menos días, ahora mismo solo se está abriendo un día a la semana, pero sí que es cierto que está yendo muy poca gente. Lo que se planteó, tuvimos una reunión, lo que se plantearon fueron varias alternativas. Una de ellas es poner un sistema de apertura, que de hecho se ha puesto como proyecto y se ha empezado a ver, para que la gente pueda ir en cualquier momento y abrir. Tenemos el tema de que tenemos una verja, entonces bueno, hay que integrarlo también con la verja para que se abra con la verja. Pero claro, aquí el tema ya es también de que no solo que haya poca gente, es que a lo mejor hay gente, porque antes buscábamos momentos para que la gente se juntase, ahora hay que buscar momentos porque a lo mejor hay gente que quiere ir cuando no haya nadie, porque precisamente lo que quiere pues es no querer estar solo con todas las herramientas. Entonces, bueno, pues es buscar un poco ese equilibrio, pero por ahora la asistencia es muy residual, o sea, hay muy poquita gente que está yendo. Lo pregunto en general, aunque creo que se afecta más a la parte más maker, ¿vale? Pero es en general. ¿Creéis que el tema del COVID puede incluso poner en peligro la continuidad de los grupos? Por ejemplo, Iván, en tu caso, que es un grupo pues, joven, que lleva solo 3 meetups, ¿creéis que puede incluso llegar a poner en peligro la continuidad? ¿O es sencillamente esperar a que las cosas estén más tranquilas y lo vais a retomar como si nada? Sí, bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado, que nos tenemos que adaptar. Nosotros hemos dejado de organizar también eventos desde marzo, teníamos ya hasta septiembre todo cerrado, planificado, habíamos hecho los deberes ya cerrando las charlas y tal, pero bueno, se paró todo y bueno, podíamos estar dando charlas online ahora, pero tampoco vemos un formato que nos convenza del todo para... Ya no solo por la charla en sí, sino para crear comunidad y el networking y todo esto que ya habéis comentado. Y yo creo que tenemos que adaptarnos. Seguramente tendremos que ir iterando con distintos formatos y hablar con la gente, con la comunidad, que nos dé feedback e ir buscando un formato que ayude otra vez a revivir esto, porque ahora mismo está parado y obviamente si no haces nada no se va a morir. Pero yo creo que si seguimos buscando fórmulas e iterando y mejorando, pues yo creo que la comunidad seguirá viva. Por el lado de los demás, ¿cómo lo veis? ¿Todo el mundo es positivo en ese sentido? Perdón. Nada, un apunte solo. Yo soy positivo. Quizá por mejor lo que comentabas antes, que los grupos que acaban de empezar tienen menos base social, por decirlo de alguna manera. Y antes no lo comenté, quería también contarlo, el tema lo comenté así por encima, el tema de PulpoCon, que pues no sé cuándo fue, si fue en mayo, que ya decidimos que no se iba a hacer porque tampoco se sabía lo que iba a pasar en septiembre. Y en ese sentido sí que, bueno, ahí sí que podría haber un poquito más de riesgo, pero bueno, estamos ilusionados de poder, al ser una cosa anual, poder retomar el año que viene. Pero bueno, en principio sí, yo sigo viéndole futuro a la comunidad, de una forma distinta, pero futuro. Eso es, bueno, perdón, había alguien que iba a hablar antes. No sé si era Cristina. Yo, Andrea. Andrea.
Nada, yo por mi parte creo que en cuanto sea posible juntarnos, yo creo que sí que volverá, o sea, que la comunidad siga ahí esperando y creo que con muchas ganas de volver a juntarse. Y bueno, ya en el chat y que llevo un rato diciendo el tema de las cañas y quedar después y vernos, yo creo que esa gente que realmente asistía y de forma asidua, creo que sí que sigue ahí y que va a seguir tarde o temprano. Y sí, lo que sí que me da un poco más de miedo o veo que quizás gente que había empezado como a asistir, igual sí que le cuesta un poco más el volver a dar el paso de unirse, o gente que iba muy de vez en cuando, quizás se pierda, sobre todo al principio. Pero bueno, yo creo que es la cuestión un poco de lo que hablamos al principio, de lo que pasa cuando montas algo, ¿no? Las primeras veces pues irán los de siempre y algún curioso más, y poco a poco, según vaya pasando el tiempo, volverá a ir creciendo. Así que, bueno, por mi parte yo creo que sí que va a seguir. Igual alguna comunidad, pues por lo que, bueno, un tema que también estábamos, que es el tema del relevo, pues igual la gente que lo organizaba pues ya no puede por su situación personal o lo que sea. Igual alguna pues puede que no llegue a continuar, pero bueno, si no continúan, seguirán creando comunidades. Es un poco el ciclo de vida, ¿no?, de las comunidades, y yo creo que sí, que van a seguir. Y lo espero, vamos. Creo que a todos en ese sentido nos gustaría. Aunque sí que es verdad que a lo mejor las comunidades más ligeras, pues por ejemplo, pues en Coruña ya, bueno, pues no es un tiempo en el que organizamos todo en la Aretas, pero no hay mucho más, lo tenemos más fácil porque no hay una infraestructura detrás, ni unos costes elevados, ni demás. Sin embargo, pues eso, pues si hay un local, como es el caso de las comunidades makers, o las conferencias que necesitan patrocinadores y demás, ahí sí que parece que hay un reto mucho más grande, ¿no? Yo tengo algunos amigos que están organizando conferencias grandes y me dicen, vale, el primer año lo hemos cancelado, pero como lo cancelemos, tenemos que cancelar un segundo, es la bala que tenemos en la recámara, ¿no? Bueno, aprovechando que pues aquí estáis la Propocon, está el GDG FES, bueno, ahí va la OSDEN y demás. ¿Cómo lo veis a nivel conferencias? Porque parece que lo que ha decidido todo el mundo es moverse al online. En el online, pues sí que tienes unos números fantásticos de asistencia porque todo el mundo se registra y alguna charla la abren, ¿vale? Pero tampoco generas a lo mejor pues ese ruido y esa comunidad que generabas antes en las conferencias presenciales. Y al final, en tema patrocinios, eso se tiene que notar mucho, sobre todo en un momento en que las empresas pues están, ¿no?, restringiendo mucho los gastos y demás. Entonces, no sé, ¿cómo los que estéis todavía con idea de montar conferencias y demás, es algo que estáis viviendo o todavía no? A ver, en nuestro caso, por ejemplo, pues el Women Tech Makers de 2020 sí que primero nos planteamos si posponerlo, pero al final, viendo que la cosa iba para largo, pues se decidió cancelar. Pero en el DevFest sí que estamos trabajando, lo que pasa es que estamos trabajando de una forma distinta a otros años. En vez de organizar distintos DevFests por toda España, aunque sí que hay algún grupo que lo va a organizar, lo que vamos a hacer este año es centrarnos en hacer un DevFest Spain grande, en el que pues estamos trabajando gente de Galicia, de Asturias, de Madrid, de Barcelona, de un montón de comunidades de toda España. Un poco también por lo que comentábamos antes, ¿no? Como nos falta un poco esa expertise también de organizar eventos online, pues decidimos que era mucho más fácil si uníamos fuerzas y hacíamos algo más grande, digamos, entre varias comunidades, que el que cada comunidad se montase la suya propia. Sí que lo que más dudas nos genera, que es algo en lo que tendremos que trabajar en las próximas semanas, es un poco toda la parte de cómo involucrar a la gente en ese evento. Porque al final en un evento presencial pues acaban, aunque no montes un after party o algo así más enfocado en networking, pues al final surgen conversaciones en los pasillos, en el café, en la comida, etc. Pero en un evento online, pues es mucho más complicado el gestionar esas interacciones. Y luego también que, claro, que en un evento online pues es más difícil motivar a alguien para decir, me va a pasar 6 horas seguidas delante de una pantalla viendo charlas,
Cuando en un evento presencial, pues te vas a meter un día entero o 2 o 3 en un sitio a ver charlas y es como algo que tenemos súper asumido. Pero el hecho de decir, pues este fin de semana voy a estar encerrada en casa, sentada en mi sofá viendo charlas, es algo que se nos hace un poco más raro. Entonces yo creo que es el principal escollo con el que tenemos que lidiar, pero creo que es algo que este año pues, nos lo tomaremos un poco a modo exploratorio. Habrá eventos que saldrán mejor, eventos que saldrán no tan bien, pero yo creo que al final también es algo de lo que aprenderemos y que nos servirá para luego generar eventos online de mayor calidad en el futuro y que creo que al final también es en beneficio de la comunidad, ¿no? Porque hasta ahora pues había eventos enormes, a lo mejor en Madrid o en San Francisco, que igual pues a mí me puede apetecer ir, pero me supone un desembolso económico importante ir. Y el hecho de que ahora pues estos eventos puedan pasar a ser online, pues a lo mejor también hace que la gente que no cobre sueldos estratosféricos o no viva en ciertos lugares del mundo también pueda acceder a este tipo de cosas. Yo, por la parte de la PulpoCon, sí que, por ejemplo, por un lado sí que hubo patrocinadores que se cayeron directamente cuando empezó el tema del coronavirus. Sin embargo, otros estaban intentando, o sea, no presionando para que se hiciera el evento, pero sí que tenían mucho interés en patrocinar y que se hiciera. Entonces, hay ese mix de sensaciones. Pero yo, esto ya digo, es una opinión personal, yo creo que los eventos grandes de este tipo tienen una componente muy importante de la presencialidad y del networking y del comer allí y estar con la gente. Entonces, el online directo de un evento de 6 horas, yo creo que no sería capaz, repito, es algo personal, yo creo que no sería capaz de estar sentado viéndolos. A lo mejor sí después verlo en diferido, poderme hacer mis pausas y demás, porque en lo que comentaba antes, en casa tienes, en casa donde estés tienes muchas distracciones y al ser el evento tan largo, desde que te llamen a la puerta hasta que te llamen por teléfono, tengas que hacer algo. Y es más difícil, tú en un evento presencial te llaman por teléfono y lo tienes silenciado y no lo vas a coger, pero en casa lo cogerías. Entonces, yo creo que los eventos de ese tipo tienen que seguir existiendo, lo que no sabemos es cuándo. Nosotros, por ejemplo, con el tema del evento online, sí, cuando organizamos nosotros por nuestra parte, sí que el evento, no sé si duró 2 horas o así, y sí acabamos más cansados, era estar más pendiente de muchas cosas en todo momento, de cuándo entraba tal persona, cuándo hablaba, si la conexión iba bien, si se seguía bien por el chat, que es un evento presencial, no lo tienes. El evento presencial, una vez arranca, pues lo único que tienes que preocupar es que el cañón vaya bien, que tal, y el resto ya delegas un poco, ¿no? Pero sí que el evento online, que fueron esas 2 horas, sí que nos hizo largo, y pensar en un evento de 6 horas lo veo complicado. Y sobre todo por el tema del networking, ¿no? Que pues, nosotros, por ejemplo, mucha gente de la que dio charlas en nuestra comunidad fue gente que vino a un evento nuestro, le gustó el formato, le gustó el ambiente, y pues dijo, pues me animo a hablar, ¿no? Y yo creo que los eventos online pues pueden tener un recorrido, pero igual no demasiado largo, ¿no? Que es eso, que al final pueden acabar cansando y que la gente que le gusta dar charlas online pues llega a un punto pues que igual no se anima tanto. Pero bueno, mientras se pueda ir tirando por ahí y haya gente que se anime a colaborar y compartir, pues bienvenido es. Y como se comentaba antes, pues igual hay que, como decía Iván, igual hay que buscar otros formatos nuevos o que no implique a la gente pues enfrentarse a solo a una charla online, ¿no? Pues igual un formato mixto o incluso talleres o incluso algo que sea más de open space, ¿no? Pero bueno, también buscar la forma para que pueda funcionar de un modo no tan tradicional, porque muchas veces lo que intentamos hacer es llevar un evento presencial al online, ¿no? Y eso a veces igual pues no acaba funcionando. Se está hablando por el chat, comenta alguien del tema del enfoque de la CarugoConf, que parece que quieren hacer algo como súper innovador en cuanto a eventos online. Y comentaba Sergio también el tema de justificar el coste de la entrada, ¿no? Que es algo que si ya a veces cuesta en eventos presenciales, en eventos online creo que va a costar todavía más. No sé, bueno, me he saltado aquí yo el rol de moderador, se lo he robado un poco a Antón, pero no sé cómo lo veis.
Bueno, Sí, cuento, yo estoy esperando a que Bonilla saque la tarugo, a ver qué formato le da Sí, para yo copiarle. también. Y ya está. Yo tengo muchísima curiosidad y si sale bien, pues Bonilla se queda de pionero y el resto le copiamos el formato, no pasa nada. El tema es que la Tarugo, yo nunca he asistido, pero por lo que sé es una conferencia muy asociada a emprendimiento, ¿no? Más incluso que a tecnología. Lo digo porque al final el perfil a lo mejor del que asiste, aunque haya mucho perfil en común, también hay una parte de gente que no, a lo mejor no tiene interés en emprendimiento que se pueda caer. Entonces, no sé si la Tarugo es realmente algo que nos va a abrir camino al resto en ese sentido. Yo no me veo haciendo como comunidad tecnológica un evento como la Tarugo porque A ver, realmente sería imposible, ¿no? No creo que tuviera ese tirón porque el público es distinto, es un público mucho más técnico, una comunidad mucho más técnica en general, ¿no? sí que es distinto, pero al final creo que la Tarugo lo que pretende es también mantener ese foco en networking, que yo creo que en comunidades de emprendimiento es quizás todavía más importante que en comunidades técnicas, que es el principal problema con el que nos estamos encontrando las comunidades técnicas, ¿no? Esa parte de los eventos, cómo suplirla. Entonces, aunque quizás el resto del formato, igual haya cosas que no se puedan llevar a eventos tech o que igual no puedas generar el mismo tipo de expectativas, creo que en cuanto a la parte de networking sí que es algo que puede ser distinto, cuanto menos. sí, en nuestro caso, el cambio de formato seguramente va a suponer un cambio bastante drástico en el público que asiste, porque bueno, en la OSDEM, además de bueno, toda la gente de Bricolabs y todos los makers que vienen, tanto de Galicia como de fuera de Galicia, a presentar los proyectos, que también asisten y ven toda la feria, ese día la Domus abre de forma gratuita y un montonazo de gente de Coruña se anima, aprovecha a visitar la Domus también para visitar la feria. Entonces, además de presentar el proyecto a gente técnica, muchas veces los proyectos los presentas a familias que vienen a pasar el día por allí, por la Domus, que no tienen ningún background técnico. Y sin embargo, a la edición online solamente va a venir gente técnica, probablemente. Entonces, en ese aspecto va a cambiar muchísimo el formato, el público que va a asistir. Y luego, por la parte del formato, es que lo que solemos hacer no lo vamos a poder hacer. Entonces, el llevar ese formato físico al virtual va a ser bastante complicado. Una batalla de robots en la que los makers llevan sus robots se nos antoja bastante complicado de organizar, por ejemplo. Entonces, sí que charlas y talleres se van a poder hacer, pero la presentación de proyectos, por ejemplo, no sé en qué formato va a ser, si va a haber un calendario. Ya os digo que yo este año no estoy en la organización, voy a estar echando un ojo ahí de cerca, pero no puedo estar en la organización. Pero, pero me parece que va a ser un reto muy, muy interesante este año la organización. Yo quería comentar que, bueno, no sé si Antón quieres cambiar de tema o... No. Nos estamos yendo un poco de todo el tiempo y hay un último tema que me gustaría tratar, pero comenta esto y después saltamos a eso, si os parece. Nada, muy breve. Solo que yo tampoco creo que la Tarugo Conf vaya a poder ser de ejemplo realmente, sobre todo porque al final ahora mismo la Tarugo Conf es casi como una empresa, o sea, los números que maneja y todo lo que maneja está a otro nivel, que yo creo que al menos nuestras comunidades no están ahí. El enfoque también pienso que es diferente y luego está el punto de que a mí lo que realmente, que se comentaba un poco en el chat, el online, lo que tampoco me termina de encajar con lo que al menos desde Python Vigo o incluso desde la Industriosa siempre hemos buscado, yo creo que también desde Vigotech, es tener un impacto en la comunidad local o en un área de influencia local. Y eso lo pierde realmente con el online, en el sentido de que la gente que va a participar, pues puede ser obviamente de cualquier parte del mundo, puedes hacer ponencias de cualquier parte del mundo, pero hay mucha gente local a la que, como lo comentaba ahora Dani o Daniel, no llegas pues porque no pasa por allí, no tiene a lo mejor incluso acceso a estas nuevas tecnologías. Gente, pues eso, de un, no sé, de un instituto que sabe que hay un grupo y que se junta y va allí y se pasa por allí y se queda a las cañas. Ese tipo de contacto local y luego aportar ese valor a nivel local a la comunidad local de Vigo, de Coruña, de Galicia, Santiago, etcétera, no se queda
aquí, que al final yo creo que es un poco los grupos que tenemos, o al menos en nuestro caso, es por aportar valor, dar alternativas a gente pues, de otros sectores o gente curiosa, gente que tiene ganas de probar, de inventar y de crear, pues crear realmente pues, es un vínculo más cercano, que en el online no creas ese vínculo. Entonces esa gente se queda un poco desconectada, que obviamente pues, puede aprender online con vídeos de YouTube, igual que con una charla online, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es un poco mi idea. Vale, hay un último tema, nos queda poquito tiempo y no quería dejar de sacarlo, ¿vale? Lo hacemos en todos los Laretas, es bueno, pues sacar un tema que está un poquito más orientado con tema cultura, digámoslo, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Y hoy, hablando de comunidades, sí quería preguntaros, pues concretamente, cómo estáis, o si lo estáis haciendo y lo consideráis importante, potenciar el tema diversidad dentro de vuestras comunidades. Yo, personalmente, en las que manejo, tenemos un perfil muy concreto de asistente y de ponente, que es varón blanco entre 25 y 40 y pocos años, ¿vale? Y salirnos de ahí nos cuesta horrores, y personalmente en las comunidades en las que estoy es una motivación que tenemos el conseguir una comunidad lo más diversa posible, porque consideramos que es la forma de hacer comunidad, porque es lo que hace que la gente, seas de ese perfil o seas de otro, se sienta menos violentada al principio para participar y demás. No sé si recordáis, pero yo la primera vez que fui a un meetup tuve un mogollón de cortes, sobre todo a la hora de irme a las cervezas y demás, ¿no? Hostia, me voy a unas cervezas, no conozco a nadie, tal. Y creo que la diversidad puede, en general, ¿no? Esos grupos diversos y demás, puede hacer que precisamente ese escalón baje, que te sientas más bien recibido y dispuesto a participar y a hacer piña desde un principio, ¿no? Pero, sin embargo, es un reto y es algo que a mí, personalmente, en las comunidades en las que estoy nos cuesta. Siendo un objetivo muy claro, a veces fallamos estrepitosamente en ello. Entonces quería preguntaros por ello, ¿no? ¿Cómo lo vivís en las comunidades en las que estáis y si conocéis medidas o cosas o cómo lo estáis enfocando para potenciar este tema? Me lanzo yo si no habla nadie. Nosotros la verdad es que más o menos tenemos suerte porque digamos que hablaba antes mucho de perfiles técnicos, pero realmente tenemos técnicos de todos los campos, desde mecánicos hasta gente que estudia electrónica, informática, gente que tenemos profesores de tecnología, hay un poco de todo. Entonces, esa diversidad en cuanto a la profesión o a lo que se dedican también nos favorece un poco en la diversidad, pues tanto de edades, de sexos, un poco de todo. Y sí que es verdad que, como casi todo en tecnología, por desgracia, la mayor parte estamos en el perfil que tú comentabas, pues tenemos bastantes chicas, tenemos, bueno, hubo siempre algún grupillo de gente más mayor, de más de 60 años, tenemos un grupo de chavales, tenemos de hecho una sección dedicada de la asociación llamada Brico Kids, y de hecho, quizá digamos que a los únicos que hemos favorecido un poco son a estos últimos, ¿no? A los menores sí que los hemos ayudado un poco para evitar que se nos vayan y que sigan viniendo, pues sí que tienen cierto trato de favor. Y bueno, tienen un representante que está en la junta gestora que vela un poco por sus intereses y porque pues tengan los medios para hacer los proyectos que a ellos les apetezca. Nosotros también empujarlos un poquillo para que documenten los proyectos y que no los abandonen tan pronto. Y bueno, no pagan cuotas en este caso, bueno, lo normal. Pero bueno, sí que en este caso sí que tenemos esa parte un poco representada, pero sí que, por ejemplo, con respecto a chicas o a otros grupos que tengamos menos representados, sí que no hemos hecho nada. En nuestro caso, en GDG Santiago, creo que, al menos dentro de la parte de la organización, estamos en una situación bastante inversa incluso a la del sector, porque de 11 personas que organizamos la comunidad, 7 somos mujeres. Y ha surgido así, no es algo que hayamos buscado.
Pero sí que es cierto que luego a la hora de organizar los eventos sí que nos seguimos encontrando con que, pero la mayor parte, con muchísima diferencia de nuestros asistentes, sí que siguen siendo hombres. Quizás tenemos más diversidad en cuanto a edades o incluso a perfiles, porque al final el GLG Santiago, pues sobre todo al principio, como quien tomó las riendas del grupo era un grupo de estudiantes universitarios, pues teníamos mucho asistente universitario, ahora quizás está más balanceado, pero sí que seguimos teniendo muchos asistentes que son estudiantes, quizás es algo que nos diferencia un poco. Y luego, pues bueno, sí que de cara a los eventos que organizamos, sobre todo en los eventos más grandes en el DevFest, pues sí que intentamos también que la representación en nuestros ponentes sea diversa. Y al final, pues lo intentamos y creo que lo conseguimos, pues dando mucho la brasa por redes sociales, dando mucho la brasa pues a gente que conocemos, intentando animarles a que den su primera charla, pues ofreciéndoles nuestra ayuda, mentorizando un poquito para que, pues encima de la presión que tienes de dar esa primera charla, pues por lo menos que alguien te ayude, igual te revise las slides y te quite un poco ese peso de dar una primera charla. Luego, pues, como decía Andrea, tenemos el Women Tech Makers, que este año no se pudo hacer por la situación del coronavirus y el año pasado, pues también al final no consiguió hacerse. Hace 2 años creo que sí se hizo, no recuerdo si en Vigo o en Pontevedra. Y sí que, bueno, intentamos trabajar en ese evento también un poco pues para visibilizar a un montón de chicas que están haciendo cosas interesantes en la industria. Sí que me llama la atención que, por ejemplo, el Women Tech Makers, y creo que Dani nos puede contar también por el Data Girls, que son 2 eventos en los que de repente la asistencia femenina se dispara. Y al final siguen siendo 2 eventos técnicos, aunque pueda haber alguna charla, como en cualquier evento tipo de fest o así, donde haya a lo mejor una parte más enfocada a soft skills o demás. Al final el tipo de evento es exactamente igual a cualquier otro evento que hacemos durante el año y de repente se nos animan muchísimas más chicas a venir. Entonces nos falta descubrir un poco porque cuando de repente todas las ponentes son mujeres tenemos una asistencia femenina brutal y cuando eso no pasa, pues muchas de esas mujeres que vienen al evento no aparecen en otros. Pero sí que al final, pues tanto a través del Women Tech Makers como dando charlas en institutos en la iniciativa 11 de febrero y demás, sí que es algo que bueno, intentamos potenciar un poco a nuestra manera, pero al final nadie nos ha enseñado tampoco a hacerlo y vamos un poco pues improvisando y aprendiendo sobre la marcha. Pues nosotros al principio nos costó un poco, pero por lo que comentaba de cómo surge la comunidad, ¿no? Éramos casi más que un grupo de amigos que se metió en esto de quedar y dar para charlas. Y después, bueno, pues sí que conseguimos poco a poco conseguir mujeres ponentes para los eventos, que no es algo sencillo, creo que es algo importante, como dice Chris, ¿no? Que es una forma de visibilizar una realidad y que cada vez hay más mujeres en la parte técnica y es necesario hacerlo, ¿no? Tanto para que las mujeres, o sea, la gente, niñas que están pensando que quieren estudiar, además tengan referentes, como para que los niños vean que no todo en el mundo de tecnología son hombres, ¿no? Y que muchas veces pasa eso, ¿no? Que parece que tecnología sobre todo para la parte informática para hombres y el resto para mujeres, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que al ser una comunidad no centrada en ninguna temática concreta, la primera charla que dio una mujer fue Bárbara, de No Legal Tech. Y bueno, sí que nos ayudó un poco a dar a conocer un poco más la comunidad y a animar a gente a eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues poco a poco sí que fuimos viendo que de asistencia pues iba aumentando el número de mujeres, que al principio no es complicado, pero claro, pasamos de no tener ninguna, bueno, pues poco a poco ir aumentando. Y creo que es también importante en la parte por eso también lo del tema de eventos online, ¿no? Que en un evento presencial, pues sí que puedes hablar con esa gente, decir, o sea, pues animar las charlas y demás. Y creo que es una forma de romper el hielo y que enfrentarse a una charla en una comunidad pequeña tampoco es una cosa complicada, ¿no? Pero yo creo que sí que hace falta dar esa seguridad, ese apoyo y sobre todo hacer ver como es natural, ¿no? Después sí que tuvimos eventos en los que estábamos a nivel de asistencia y ponentes, pues estaríamos igual en un 30, 70, 40, 60 o así.
pero realmente cuando hicimos el evento este de Data Girls, que fue sorprendente, ¿no? Pues una mayoría de mujeres, pero también, o sea, por una parte, claro, al ver que todas las ponentes sean mujeres, pues podía traer muchas mujeres, pero también sí que escuché, bueno, de rebote y de comentarios de tal, de que hubo gente que no le interesaba asistir a un evento así porque eran todas mujeres, ¿no? Entonces también está la parte esa de que es un poco triste que por algo así, o sea, como es quitar valor al trabajo, ¿no? Y está revisando ahora, en enero hicimos también un evento en el que todas las ponentes sean mujeres y fue, bueno, sobre datos y privacidad. No fue buscado, o sea, fue así porque coincidió con la gente que hablábamos y tal, porque fue justo en una conversación después de Atlántica Conf, pues surgió el hablar más de datos y privacidad. Coincidió que todas sean mujeres y ahí sí que en ese caso pues o sea, estaba muy repartido la asistencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pero sí creo que tenemos que trabajar mucho más en eso y, bueno, pues potenciar y hacer que visibilizarlo mucho más y animar a que más mujeres pues se involucren en las comunidades a nivel de charlas y demás. Y como dice Chris, claro, realmente, igual nosotros tampoco conocemos las formas o las herramientas, pero creo que el networking y el ver que en las comunidades cada vez empieza a haber más mujeres y que se visibilice los ponentes, los carteles y demás, creo que puede ayudar a que se animen cada vez más personas y que no se vea como algo raro, ¿no? Y también igual tener un código de conducta, pues que ante ciertas situaciones pues puedas reaccionar y, bueno, tomar medidas que creo que son necesarias. Igual a día de hoy en comunidades de aquí no tanto, pero en eventos más grandes pues sí que se ven actitudes que, bueno, pues que si no tienes un código de conducta que puedas usar, pues que igual te puede llegar a crear problemas o conflictos y teniendo un código de conducta pues te salvas. También es una forma de dar una seguridad a toda la gente que asista y a toda la gente que se anima a participar, ya sea como organización o como ponente, ¿no? Igual también es necesario, creo, que tener también para eventos online, si esto va más para largo, y se quiere potenciar eso, ¿no? Porque también es una forma creo que es la única forma ahora mismo de dar una seguridad y una tranquilidad a cualquier persona que quiera participar en eventos así. Pues yo, si queréis. En el caso de PHP Vigo, la verdad es que no somos para nada ejemplares en ese sentido, porque no, o sea, no porque, como dice Antón, es lo que tratamos de buscar todos, ¿no? Que los grupos sean lo más diversos, pero la realidad, en nuestro caso al menos, y es algo que no sabemos bien cómo corregir, es que damos el perfil que comenta Antón. O sea, incluso ni siquiera... Sí que puede haber un poco más de diversidad en tema de edad, pero en tema de género y otros temas de diversidad, nuestro grupo yo creo que no la tiene. Es algo que tenemos que corregir y que tampoco sabemos muy bien cómo. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba por ver un poco los datos de la gente que está apuntada a nuestro meetup y estuve contando y conté pues aproximadamente un 20% de chicas dentro del meetup. Pero yo creo que esos datos no son ni mínimamente reales, porque después en el día a día, hablo de los meetup pequeños, en los eventos grandes siempre es un poco distinto y además se trata todavía más de fomentar el tema de ponentes. Pero es raro el meetup en el que haya más de 2 chicas, en nuestro caso. Y es algo que no sabemos muy bien cómo corregir. O sea, desde luego estamos abiertos a cualquier idea. No sé si al resto le pasa algo parecido. Yo iba a comentar en Python Vigo en la misma línea. Nuestra experiencia desde un inicio sí que tuvimos pues como dentro de pues no sé, un 5 o un 10% de chicas que siempre venían, pero el resto pues éramos todos chicos y siempre ha sido muy difícil porque sí tuvimos momentos históricamente en los que nos preocupamos más e intentamos pues más allá de la propia diversidad, sino ser inclusivos, preocuparnos por contactar con otros grupos, invitar ponentes, buscar ponentes, etcétera, y era realmente muy complicado. Me consta, bueno, por la experiencia al menos que yo he tenido en otros grupos de otras ciudades, de otros países, es un mal endémico. O
O sea, yo creo que es algo complicado, que tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que grupos como Women Tastemakers, Galtex, etcétera, es algo esencial. O sea, yo creo que es como una plataforma de lanzamiento para muchas chicas para dar a lo mejor su primera charla en un sitio más cómodo. Pero tenemos que, yo creo que intentar, pues a lo mejor hacer más colaboraciones o entre estos grupos o cosas similares. Y bueno, más allá de la diversidad, pues es como comentaba un poco Sergio, de género, pues también otras casuísticas muy variadas. Yo, pues la verdad, lo veo complicado y creo que mucha gente está haciendo esfuerzos, pero bueno, supongo que, bueno, yo creo que esto da para una conversación mucho más larga, pero viene de base, ¿no? O sea, yo creo que al final todo esto viene de base y va a ser un trabajo a largo plazo. Si me permitéis un apunte, o sea, yo creo que casi puedo asegurar que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en favorecer la diversidad. De hecho, bueno, yo puedo, por caso personal, puedo comentar que hasta ahora estoy trabajando en un equipo hasta hace poco que era multicultural y yo creo que es de las cosas más enriquecedoras que he tenido. O sea, hablo de multicultural en el sentido de todo, de género, de gente de todo el mundo y la verdad es que es súper gratificante porque ves que las cosas se pueden hacer de otra manera distinta y no tienen ni por estar mal ni por estar bien. Para mí ha sido súper enriquecedor y creo que la idea que tenemos todos es tratar de llevar eso al día a día de las comunidades. Sí, la diversidad siempre aporta muchísimo, porque al final ves otros puntos de vista. Nosotros, ya no tanto en cuanto a géneros o razas o colores, sino en cuanto a las profesiones o a lo que se dedica cada uno, el tener a alguien un electrónico hablando con un informático, hablando con un mecánico, ven el mundo de formas muy distintas y lo mismo pasa con gente que vive al otro lado del mundo. Entonces, al final, tener esa diversidad, pues, es la que te aporta más valor. Si hablas con gente que ha estudiado en el mismo sitio que tú, ha nacido en el mismo sitio que tú y ha vivido la misma vida que tú, no te va a enriquecer tanto nunca como esa diversidad. Sí, de hecho, a mí una de las cosas que más miedo me da de haber montado un meetup o un grupo de meetup es caer en el error de que acabe siendo un grupo endogámico, ¿sabes? De que solo vayan tus amigos y de tus amigos pues van otros amigos y al final montas un grupito de conocidos y que obviamente a nadie se siente cómodo entrando ahí porque es como un grupo muy formado, muy cerrado y muy igual. Entonces, por nuestra parte en Coruña JS, aunque llevamos muy poquito, pues sí que es algo que a mí por lo menos sí que me preocupa porque he ido a meetups así y no me he sentido nada cómodo. Yo también soy una persona introvertida. Y entonces pues es algo que sí que estoy atento y ojalá pues en Coruña JS, igual que en los demás, pues podamos mejorar en ese sentido. Yo creo que hay que estar alerta siempre y no dejar que nos arrastremos a la endogamia. Es un buen punto ese, Iván, que me ha gustado porque muchas veces hablando con gente que organiza grupos, siempre hay un objetivo que es tener un grupo core, ¿no? Que es del grupo del que luego sale el relevo organizando, ¿no? Y suele funcionar muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de Python Vigo porque, pues eso, un grupo que convocando 2 días antes siempre se juntaban 25, ¿sabes? Ostras, ¿sabes? Nosotros convocando un mes antes, redes sociales, no sé qué, pum, pum, y este grupo manda un correo a la lista de correo 2 días antes y se juntan 25, porque ya tienen ese core, ¿no? Y de ese core luego pues sale el relevo generacional. Entonces, para mí siempre ha sido un objetivo en los grupos, pero al mismo tiempo que tener ese objetivo, ahora me has hecho ver que no puedes caer en hacer un grupo que sea endogámico, ¿no? Que nunca ha sido el objetivo, obviamente, pero que es fácil traicionar un objetivo por el otro, ¿no? Al final puede ser un balance entre ambas cosas, ¿no? Claro, ahí yo diría que ahí entra la parte de inclusividad, ¿no? De cuando viene la gente y sobre todo ves caras nuevas, intentar integrarlos y invitarlos pues a las cañas, a que se queden, a que hablen con la gente, etcétera. Que bueno, habrá gente que a lo mejor también se siente un poco incómoda con esa situación, pero bueno, yo creo que es un poco el paso. Sí, yo creo sobre todo al principio, por ejemplo, que nosotros que hemos arrancado ahora,
pues siempre es más fácil tirar de gente conocida, ¿no? Entonces siempre acaba siendo, tenía ese miedo de que fuésemos solo conocidos y gente del círculo, pero bueno, al final por lo menos yo creo que no, sí que ha venido mucha gente de fuera de nuestro círculo, pero bueno, nos falta mucho para llegar a decir que somos un grupo diverso. Pero bueno, simplemente eran comentarios. Yo, en mi experiencia, yendo a meetups, que creo que fui ya, no sé, si no de todas las comunidades de Coruña, de casi todas, y sí que, bueno, encontrarme con otra chica en cualquiera de ellos era toda una sorpresa, a no ser que fuera alguna compañera o amiga que ya íbamos juntas, pero sí que era... más técnicos o centrados en una tecnología o algo así, no desaparecen, más genéricos, más que tocan pues igual tecnología con recursos humanos o temas de empresa, condiciones laborales, todo este tipo de temas, sí que de repente empiezan a aparecer así tímidamente, pero sí que... Y bueno, o sea, tampoco es que me sorprenda, porque al final en la realidad laboral, pues tampoco es que, o sea, no sé en vuestras empresas, pero yo ahora mismo en mi equipo estoy yo sola como chica, como desarrolladora, y bueno, y pues en empresas de conocidos y demás, pues suelen ser muy poquitas. Se está cortando. Sí, Andrea, no somos capaces, o sea, te corto mucho. Vale, pues nada. Pues... Hemos cogido el hilo general de lo que decías. Nada, no. Pues nada, que somos menos chicas y ya también. Vale. Lo siento, Andrea, porque de verdad que nos interesaba tu opinión. Si la puedes poner en el chat de Twitch y continuamos evolucionando ahí, vale, creo que es interesante. Además nos hemos pasado un montón de tiempo, creo que también porque hemos tocado muchos temas y porque son temas que nos interesan a todos, porque bueno, pues se ve claramente que hay muchos puntos en común entre las distintas comunidades y preocupaciones comunes y demás, ¿vale? Vamos a cerrar lo que es el formato mesa redonda y entrar en el formato del juego este que hacemos al final. Nada, agradeceros un montón que os hayáis animado a participar en este Laretas Geek y a compartir pues, vuestras experiencias con las comunidades y lo que estáis haciendo. De verdad que muchas gracias y espero que también os lo hayáis pasado bien pues, compartiendo. Y bueno, pues nada, cerramos esa parte aquí hasta el próximo mes que haremos un Laretas Geek hablando especialmente de temas de Kafka y de streaming y de nuevas arquitecturas de datos que bueno, parece que va a ser interesante, combinando pues gente a nivel internacional en este caso, pero que habla en español y gente local nuevamente, ¿vale? Lo convocaremos y ya lo veréis.